Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el tema de cada día, que hoy se ha titulado Hay una sola manera de ser para la humanidad: obedecer a Dios. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, el que le dice no a lo malo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que una persona, para que tenga paz y gozo en la vida, solamente podrá obrar justicia teniendo a Dios en el corazón por su Santo Espíritu. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escucha con atención lo que nos habla aquí el apóstol Pablo en honra a Dios. Dice aquí: porque las cosas que se escribieron antes, o sea, lo que está escrito en el Evangelio, para nuestra enseñanza se escribieron, porque son cosas que han pasado por todas las generaciones de los hombres. Y es precisamente para que nosotros nos corrijamos en el pecado y no seamos como los que fueron antes que nosotros. Dice, a fin de que por la paciencia, o sea, la manera que por gracia a través del Evangelio podemos resistir a los sufrimientos y la consolación de las Escrituras, y podemos recibir a través de la palabra de Dios calma en nuestras penas, tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La confianza en la bondad de Dios. Todo se va a mejorar. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 8, 13, 16 y 17. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, blasfemos, soberbios, vanagloriosos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, ingratos, ávaros, impíos, sin afecto natural, desobedientes a los padres, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores, impetuosos, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, tremenda la palabra y escucha con atención, porque precisamente el oír con atención es lo que nos trae provecho, porque podemos reflexionar en lo que nos dice Dios. Vuelve y nos habla el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a Timoteo. Y mira cómo empieza, dice, debes saber esto, aunque nosotros lo conocemos, pero a veces es importante que como que nos lo repitieran. Dice, debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, porque estamos en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, tiempos de violencia, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Escúchalo bien, esas personas que dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué caracteriza a estas personas? Que son soberbios, con menosprecio a Dios. Nunca quieren oír a Dios, nunca quieren saber de Dios. Ellos mismos son sus propios dioses. Son vanagloriosos, son presumidos, jactanciosos de lo que ellos son. Y eso los hace que sean blasfemos, contradictores a la palabra de Dios, porque Dios manda y ellos hacen lo contrario. Dice, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, o sea, amadores de la concupiscencia de la carne, en pasiones, en placeres, ingratos, son personas desagradecidas, ávaros, son aquellos que les gusta atesorar, guardar riquezas, impíos, que no tienen piedad para con su prójimo, sin afecto natural, personas sin sentimientos, desobedientes a los padres, implacables, son iracundos, calumniadores, son aquellas personas que les gusta dar falsos testimonios de los demás, que les gusta quitarle la honra a las demás personas, intemperantes, son gritones, crueles, les gusta hacer sufrir a los demás, traidores, son desleales, infieles, impetuosos, son personas violentas, infatuados, son idólatras, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira lo que dice, a estos evita, y evítalo también en ti. Todas estas clases de males, de pecados, así como lo tienes que evitar en las personas para que no te contamines, evítalo en ti, si es que tienes algo de todo esto que Dios ha mencionado aquí en la palabra. Porque de esta clase de personas son las que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, en malas pasiones, en malos placeres, en malos deseos. Y de la manera que Janes y Jambres, personas que estuvieron en la congregación de Moisés, pero que sin embargo resistieron a la palabra de Dios en este profeta, así también este tipo de personas resisten a la palabra de Dios, que es por toda verdad. El solo hecho de resistirse a lo que Dios dice, a lo que está escrito en el Evangelio, es resistir al Espíritu Santo, es resistir a Dios. Dios es la verdad. Estos son hombres corruptos de entendimiento, reprobados por Dios en cuanto a la fe. La gente en el mundo dice tener fe, pero ni siquiera oyen la palabra de Dios. ¿Será que esa fe que dicen que tienen les sirve de algo si nunca oyen la palabra de Dios? Mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados por el diablo. Acuérdate que el mundo entero está bajo el maligno, y Satanás y los demonios engañan al mundo. Mira. Y como respuesta a todo este mal que vive la tierra, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, es palabra iluminada en la mente de los profetas por Dios para que la escribieran. Y útil, esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, o sea, convencer con razones de Dios, para corregir de los errores y de las equivocaciones, para instruir en justicia, a fin de que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, o sea, con conocimiento de justicia, de verdad en Dios, para que se dispongan a hacer buenas obras. Escúchalo bien. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, del verso 15 al 17. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vuelve y nos habla el apóstol Pablo. Y dice, pues en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que en Cristo Jesús? Porque en el Evangelio de San Juan capítulo 1 dice que Jesucristo era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que la palabra es espíritu, es nuestro Señor Jesucristo, que está allí, el Verbo, la palabra de Dios. Mira. Y dice Pablo que Él nos engendró en esa palabra, o sea, nos engendró en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, por medio de lo que está escrito en el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis, porque fue que Pablo también fue un hombre igual que nosotros, y también fue formado a través del Evangelio. Mira, entonces cuando él dice que nos ruega que lo imitemos, pues es porque él también tuvo que imitar a Cristo Jesús, al Verbo, a la palabra, lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Mira. Entonces dice, imitemos su proceder en Cristo, porque esa es la conducta de Pablo, su proceder en Cristo. Así que nosotros debemos de tener, de la misma manera que el apóstol Pablo, una conducta en Cristo. ¿Cómo? Por la palabra, oyendo y obedeciéndola, pensando por ella, hablando por ella y dando testimonio de esa palabra. De la manera que enseño en todas partes, dice el apóstol Pablo, dando testimonio de la palabra de Dios, de Cristo, y también en todas las iglesias. Porque es que hay cristianos que son cristianos solamente en la iglesia, en la congregación. Ahí son unos santos, pero ya en las casas ya se les sale las obras de la carne, en los malos deseos de la carne. Obran por el pecado de la carne. Amados, que el Señor siga llenándolos de gracia, de conocimiento, buen entendimiento en la palabra, y que ese conocimiento se constituya en salvación a tu alma y para todos los de tu casa. Amén, amén y amén.